En los años recientes se ha fortalecido un discurso, una narrativa alrededor de las personas que en este caso pues critican o no están a favor o que incluso podrían ser opositores al gobierno del presidente López Obrador o de la Cuarta Transformación. Esta narrativa los ha colocado, simple y sencillamente por criticar o no estar de acuerdo, pues como gente de derecha o conservadores o neoliberales, incluso se han echado la volada de decirles traidores a la patria, porque no están de acuerdo o porque cuestionan o porque se plantea algún discurso de oposición al régimen actual. Lo interesante es que se ha ido también utilizando mucho el término de facho. Facho como una alusión directa al fascismo, una persona fascista. Aquí en Comunicreando ya hicimos un video en el cual hablamos de las características del fascismo y hoy les voy a platicar que el fascismo está más cerca de este régimen de la Cuarta Transformación que de la derecha y de los conservadores, así que quédense porque va a estar interesante. Ya se los había dicho, bueno, pues el término facho lo ha utilizado incluso el presidente López Obrador para referirse a las personas que él considera conservadoras o neoliberales o gente que está en contra de su Cuarta Transformación. El término facho, como ya les dije, es una clara alusión al fascismo, porque se ha construido una idea equivocada de que el fascismo está relacionado con la derecha. Si eres de derecha, seguro eres fascista. Ahorita les voy a dar las características del fascismo, pero ténganme paciencia, porque de entrada les voy a decir que el tema del fascismo no tiene que ver con derecha o con izquierda, así como el populismo tampoco tiene que ver con derecha o con izquierda. Hay populistas de izquierda, pero hay populistas de la derecha. Ustedes saben, si han visto muchos de mis videos, que incluso yo ya no coincido con esta geometría política de la derecha y la izquierda. Me parece que es un discurso bastante anacrónico, ya caduco hasta cierto punto, y hoy en día el mundo no se debate entre la izquierda o la derecha, sino entre regímenes de libertades, de democracia y regímenes autoritarios, en donde la autoridad, las decisiones residen en un gobierno, en un partido de gobierno y en una sola persona. Así que bueno, entre el autoritarismo y la libertad es el debate actual del mundo, de las naciones, de nuestra América Latina y del mundo entero. Así que miren, para ir entendiendo un poco cómo es que el fascismo no necesariamente tiene que ver con la derecha, hay que remitirnos a la historia. Ustedes saben bien que el fascismo de alguna manera fue creado y impulsado por Benito Mussolini en Italia, previo y durante la Segunda Guerra Mundial, y aquí lo interesante es que tiene unas características muy específicas. El fascismo se radicalizó, digamos de alguna manera. Adolfo Hitler tomó también ideas del fascismo, lo radicalizó y lo convirtió en un nacionalismo, que eso significa el nazismo, lo convirtió en un nacionalismo extremo, radical, que bueno, incluso el exterminio del pueblo judío y de muchas otras personas que no eran consideradas de raza pura, de raza aria, según Adolfo Hitler. Este asunto es bien interesante porque, según algunos autores, por ahí el comunismo, por ejemplo, también empezó a tomar ideas del fascismo y del nazismo para empezar a manejar también su ideología y su lucha. Lo que pasa es que al final de cuentas, estos dos fascismos o estos dos radicalismos, si los podemos llamar así, tuvieron como dos vertientes y una de ellas fracasó. Se quedó eliminada y obtuvo el desprestigio mundial. ¿De qué estoy hablando? Obviamente del fascismo y obviamente del nazismo. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, este tipo de régimen pues quedó totalmente desprestigiado. Se dio cuenta el mundo del daño que hacía este tipo de ideologías y por supuesto se quedó aparte. Por eso el comunismo, que tiene muchas ideas de esto, al final de cuentas dijo: yo me desmarco de ellos. La gente de izquierda, la gente socialista o comunista, no coincidimos con el fascismo, no coincidimos con el nazismo. Error,
y una gran mentira, una narrativa totalmente mentirosa, porque ellos también manejaron estos elementos. Vamos a ver algunos que ya les di en el video en el cual hablo del fascismo, pero vamos a hacer un resumen bien rápido de esto para que ustedes se den cuenta quién está más cerca del fascismo y quién no. Podemos estar hablando de la Cuarta Transformación, pero podemos hablar de cualquier otro régimen en América Latina o en Europa. Ustedes lo van a identificar y me dirán que sí o que no. Por un lado, bueno, el fascismo pretendió ser una tercera vía. Ellos decían, el libertarismo no nos interesa, el liberalismo tampoco, la democracia, incluso el socialismo, decían ellos, pues no estamos tan de acuerdo con ellos, no queremos queremos nosotros ser una tercera vía y pretendemos ser una alternativa patriótica. Ojo con esto, porque el asunto del nacionalismo y de la patria es fundamental en este tipo de ideologías como es el fascismo y el nazismo. Se riñe con el individualismo y la pluralidad del liberalismo, pero obviamente no le gusta más la colectividad, el concepto de masa. Tiene un nacionalismo radical y aquí es un punto bien importante. Se rige por el principio de patria y aquí se establece que esta patria, este país, es la mejor de todas. Todos los demás países no son como nosotros. Somos la mejor nación del mundo, con la mejor gente del mundo. Por eso el nazismo se radicalizó, porque Adolfo Hitler buscaba que, pues ya que estamos hablando de patria y de nación, hablemos de los verdaderos alemanes, de los alemanes puros, y por lo tanto había una raza superior, una raza pura, la cual, bueno, era la que sería la dominante. Todas las demás, los mestizajes, las mezclas, los extranjeros, los pueblos como los judíos, y todo lo demás, bueno, esos no son razas puras, no son gente que pueda considerarse parte de esta patria, así que hay que expulsarlos, o peor, hay que eliminarlos, hay que exterminarlos. Eso es terrible. Lo más curioso del asunto es que hay un capítulo en la historia, cuando ya casi hacia el final de su vida, recuerden que Adolfo Hitler fue pues hasta cierto punto cercado en su búnker, estaba ya perdiendo la guerra, sus generales se andaban suicidando, Goebbels, del cual también tengo un video, su propagandista, asesina a sus hijos y luego se suicida junto con su esposa porque dice: mis hijos no pueden crecer en un país en el cual el nacionalsocialismo no exista. Quédense con esta idea porque es muy interesante. Se suicidan, en fin, y Adolfo Hitler se casa con su pareja, con Eva Braun, y es muy interesante porque el juez que los está casando ahí en el búnker, un juez militar, le pide a Adolfo Hitler su carnet de identidad, porque quiere saber si efectivamente Hitler también es de raza aria, si tiene una raza pura. Cuando le pide el carnet, algún militar se ofende y le dice: por Dios, ¿cómo se atreve usted si es Adolfo Hitler? Recuerden que Adolfo Hitler era austríaco, no era alemán. Pero bueno, puntos interesantes. Un nacionalismo radical. El deber patriótico es importante. La restauración de la tradición y de los mitos fundacionales del país. Así que bueno, pues esto es muy importante. Por eso yo les decía, la mentalidad de que esta nación es mejor a todas las demás. Quien maneja este nacionalismo dice: nosotros somos el mejor país del mundo. Y ponle el nombre que quieras si el régimen está trabajando basado en el fascismo. El fascismo también tiene, y aquí hay una clave importante, el personalismo. Se basa en un liderazgo carismático. El tema del liderazgo es importante en el fascismo porque el líder es el guía de todo. El líder no solamente gobierna, no es un administrador como en el caso de la democracia, en el cual el líder es un administrador, y si es un líder establece metas, establece desarrollos para mejorar el país, en fin. No, aquí el líder incluso se mete con la vida personal de los ciudadanos, les dice en qué creer, en qué pensar, qué preferir, qué tener, cómo relacionarse, cómo educarse. El líder lo sabe todo, lo mira todo y lo determina todo. Ese es el fascismo. Y obviamente con esta falacia, acuérdense que una falacia es un razonamiento que parece verdadero, pero que no lo es.
En esta falacia del fascismo, el líder lo sabe todo y es el hombre o la mujer, es la persona más inteligente de la nación. Él lo sabe todo, es una persona increíblemente sabia. Entonces, pues ahí está la personalidad del líder, es muy importante. El líder carismático convoca a las masas en torno a ideales ultranacionalistas. Otra vez, el extranjero, lo que está allá afuera, es nuestro enemigo. Nosotros vamos a proteger lo que tenemos aquí adentro. Y si producimos lo que tenemos sin relación con los demás, es lo mejor. Porque los demás son nuestros enemigos o nuestros adversarios, o por lo menos quieren sacar provecho de nosotros, ¿sale? Esto es muy importante porque estos líderes son grandes oradores, tienen un buen discurso, una serie de ideas que enamoran y que convencen a la masa que los sigue. Ya les he hablado en otros videos que no me gusta tampoco el concepto de masa, porque atribuirle la idea de masa a la gente es pensar en que pues son homogéneos, es tal como una masa de las tortillas o de lo que quieran, la cual pues es homogénea, no hay individualidades y todos deben pensar lo mismo, conducirse de la misma manera y reaccionar igual. Yo prefiero el concepto de colectividad, que es un conjunto de personas individuales, únicas e irrepetibles, pero que en este momento actúan como un grupo. Prefiero más la colectividad, pero bueno. El tema también del fascismo es el corporativismo. El fascismo concibe a la sociedad como un todo articulado en torno al Estado. El Estado, el gobierno debe proveer todo. El Estado y el gobierno debe conducir la vida de todos los ciudadanos. Es el rector de todo. Y debe haber una corporación o instituciones que vayan manejando todo. Un día tendríamos que tener, no sé, el Instituto de los Zapatos, la Secretaría de los Fideos, porque el Estado tiene que estar metido en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. El propagandismo, bueno, pues es importantísimo en el fascismo. Una propaganda constante, repitiendo los principios fundamentales de la lucha, de la causa, de nuestros principios, a lo que venimos, ¿no? El propagandismo es importante y en el fascismo estamos llenos de propaganda. En México sí, lo tenemos. Esta carretera se construyó gracias al gobierno del Estado. Esta carretera avanza porque con el PRI, o con el PAN, o con Morena, o con el PRD, avanza, ¿no? Aquí tenemos esta propaganda constante. Esto que te estoy dando, esta vacuna, esta despensa, este servicio médico, es gracias al gobierno. Pónganle el nombre que quieran, todos los gobiernos lo han hecho, ¿no? Desde el PRI, desde el PAN, Morena, el PRD cuando ha gobernado la Ciudad de México, en fin. Todos hacen eso. La propaganda es muy importante porque ahí, bueno, también se controla el pensamiento de la gente. El militarismo. Ojo aquí, el fascismo militariza a el país, a la nación. Las políticas fascistas se apoyan en las autoridades militares como mecanismo de control ciudadano. Por eso militarizan a la sociedad. Ojo. Punto importante. El totalitarismo, bueno, la fase en el que el gobierno, el Estado, se mete en la vida pública y privada de las personas y buscan pues un orden político, también buscan moralizar a la sociedad. Estos regímenes autoritarios les gusta mucho hablar de que la sociedad se debe moralizar, recuperar los principios morales y todo, como y el partido, el presidente o el régimen se maneja como el rector de esta moral social, ¿no? Entonces esto es bien importante. Y finalmente, que aquí hay una diferencia importante, empieza el racismo y la xenofobia. Empezamos a pensar que la raza, los que viven aquí, son mejores que todo lo demás. Entonces, desprecio al extranjero, desprecio al diferente, desprecio a aquel que no está bajo las normas de lo que significa ser habitante de esta gran nación. La diferencia que tiene el fascismo con el nazismo es que finalmente el nazismo empezó a tener planes expansionistas, empezaron a invadir otros países y empezaron a exterminar. Es decir,
ahora sí, este racismo, esta xenofobia sobre ciertas personas diferentes que no acepto como nacionales o que no acepto como parte del pueblo, bueno, pues ahora me pongo a exterminarlas. Eso es lo que hizo el nazismo. Pero bueno, creo que ahí se pueden dar ustedes cuenta de estos elementos que son sumamente interesantes y les voy a dar unos más. Fíjense, porque muchos se plantean es que a lo mejor Hitler y Mussolini eran personas de derecha, ¿no? Pues sí, la derecha que no está con el pueblo, que le importa el mercantilismo, el dinero, que los más ricos dominen a los pobres y estas ideas. Bueno, ahí les va. Adolfo Hitler inició su vida política y con el partido con el que llegó al poder fue con el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El discurso de Adolfo Hitler era populista. Muchos se preguntan, ¿cómo es que a Adolfo Hitler le hicieron tanto caso? Bueno, pues porque él prometió cosas que endulzaban a los oídos de la gente. A mí, denme 4 años y voy a mejorar, voy a sacar de la crisis económica que está viviendo Alemania. Denme 4 años. Cuando llegaron los 4 años pidió más tiempo, pero bueno, esto pasó. Benito Mussolini se afilió al Partido Socialista Italiano. Después, por radical, ahí fue expulsado y empezó el Partido Nacional Fascista. Pero ahí están los puntos. Cuando una persona que defiende al régimen actual de la 4T, que habla justamente de militarismo, que habla de las personas que no son aceptadas, hoy en día el presidente se pelea con los judíos, con los españoles, con la Iglesia Católica, con los médicos, en fin, ese es el problema. Bueno, cuando estamos hablando de defender ese tipo de políticas, en realidad se está defendiendo un régimen autoritario en el cual el poder reside en una sola persona, quien va a determinar la decisión de todo el Estado y, por lo tanto, un gobierno populista es mucho más parecido al fascismo de lo que quieren aceptar. Cuando un defensor de la Cuarta Transformación, de estos radicales que andan ahí en las redes sociales, llaman facho a una persona que hace una crítica o que incluso se opone abiertamente al presidente, ellos están cometiendo un error semántico. El facho es él. Cuando el presidente llama fachos a los que considera de extrema derecha y cosas así, en realidad el facho está siendo él. Ya les dije, el fascismo y el populismo pueden tener ideología de izquierda o pueden tener ideología de la derecha. No estamos hablando del sistema económico, estamos hablando de la confrontación entre una nación o un sistema político de libertades y de democracia o un sistema político de autoritarismo, en donde una sola persona determina el destino de un país a través de propaganda, a través de controles militares, a través del adoctrinamiento y a través de un partido único. Acuérdense que México ya tuvo un partido único que fue el PRI durante más de 70 años. Hoy parece que se quiere regresar a eso y en fin, ya eso lo hablaré en otro momento. Pero aquí les dejo estas reflexiones finales para decirles entonces que entender el fascismo, bueno, incluso a los seguidores de la 4T y a los opositores también les falta mucho por entender lo que es el fascismo, un régimen que no es deseable para ninguna nación, pero que se está instaurando desde el punto de vista de aquellos que dicen no ser fascistas. Pensemos en Hugo Chávez, pensemos en Nicolás Maduro, pensemos en los Castro en Cuba, pensemos en Ortega en Nicaragua. Esos señores que gritan a la banqueta de enfrente y los llaman fachos, los llaman fascistas, no, ellos están más cerca del fascismo que los adversarios de enfrente. ¿Qué opinan, comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda, los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.